Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Día histórico, día que medios internacionales de Occidente y por supuesto de Panamá han tratado de minimizar, esconder o hablar muy poco de esto. Este es un día importante para todo el mundo, para el planeta Tierra, señores. Es el 80 aniversario de la destrucción del nazismo en el mundo. Pero al parecer esta no es una noticia tan importante o ha sido muy tergiversada a lo largo de los años y sobre todo en estos tiempos en donde la narrativa de Occidente ha sido minimizar esta gesta histórica de lo que en Rusia consideran la Gran Guerra Patria, y hablaremos de Rusia mucho, ya que es Rusia la que acaba con el nazismo, la que llega a Berlín hace 80 años, un 9 de mayo de 1945. Y hoy, 9 de mayo de 2025, se celebran 80 años de algo tan histórico que le cambió la vida al mundo. De no haber sido por el Ejército Rojo de la Unión Soviética en aquel entonces, hoy posiblemente todos estaríamos en campos de concentración. Así de literal, Gran desfile en Moscú por el 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo. La Gran Guerra Patria, porque ellos en Rusia le llaman la Gran Guerra Patria. Acuérdate que Rusia es el país que más personas perdió en la Segunda Guerra Mundial. Son aproximadamente 27 millones de rusos o eslavos en general, que perdieron la vida. La gran mayoría civiles, sobre todo por el asedio de Stalingrado, que hoy en día se llama San Petersburgo. Vamos a ver, esto es historia comprobada, confirmada, pero que curiosamente te han tratado de esconder los medios occidentales, minimizar, y por supuesto aquí en Panamá siempre siguen los medios tradicionales la narrativa de Occidente, ya que esto es parte del show, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Dios y gracias a los suscriptores y las personas que buscan por internet, se han dado cuenta de que estos medios tradicionales ya no dicen toda la verdad, o se concentran y enfocan en ciertas noticias tipo cortina de humo para que las personas no se enteren de lo que realmente es importante en el acontecer diario en Panamá y el mundo. Comenzamos con un presidente, Vladimir Putin, que no puede contener las lágrimas ante, y esto también lo voy a tocar acá. No está sola Rusia. Rusia está acompañada de Xi Jinping, el presidente de China, que estuvo al lado de él durante casi todo el evento, demostrando la cercanía y lo más fraternal que nunca que están las relaciones entre dos países hermanos que comparten fronteras y todo, como lo es Rusia y China. Atrás en el fondo un Lula da Silva, presidente de Brasil, que asiste por primera vez a esta celebración. Y cómo no, atrás estamos viendo al presidente de la boina roja, apenas se ve, de Burkina Faso, y así diferentes presidentes, más de 20 presidentes del mundo, fuerte presencia asiática, todo hay que decirlo, fuerte presencia africana también, algunos países de Latinoamérica como Nicolás Maduro y por supuesto Miguel Díaz-Canel de Cuba, el primer ministro de Nicaragua, entre otras personalidades. Estamos hablando de un evento, también Lula da Silva, un evento que cambió la historia para siempre. Aquí vemos al presidente Volodymyr es de otro mundo. Este es Vladimir Vladimirovich Putin. Let's go. Aquí lo vemos. Momento solemne. Recordar que su propio hermano también perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos líderes y presidentes de diferentes naciones como Uzbekistán. Ahí está también el de... ahí por ahí estaba
el de Bielorrusia, el de Tayikistán, Kirguistán. Estamos viendo aquí, y también está el primer ministro de Palestina. Esto es muy importante, es un acto simbólico, un acto heroico, un acto valiente, un acto donde no puede contener las lágrimas. Recordar que nuevamente no hay una familia en Rusia, no hay una familia en Rusia que no haya perdido un pariente, un ser querido, un familiar en esta guerra. Estamos hablando de 27 millones. Muchos hablan del holocausto, son 6 millones, que también es una pérdida importantísima y muy dolorosa de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí estamos hablando de 27 millones. Definitivamente la cuota de sangre la puso Rusia. Estas son cosas que minimizan los medios internacionales, pero aquí en tu canal Juno hacemos un resumen, un paréntesis, y vamos a ver un pequeño fragmento de lo que fue el gran desfile por el 80 aniversario. Solamente un pequeño fragmento, el inicio, cuando llega la bandera patria, la bandera de Rusia, y atrás una réplica, porque muchos no saben esto, pero la que está atrás es una réplica de la bandera que izaron en el Reichstag allá en Alemania en 1945. Let's go. Veamos. A las 10 de la mañana aquí en Moscú, estamos en el pleno corazón de la capital, estamos en la Plaza Roja, y así es como comienza el desfile de la victoria, el desfile tradicional. El ministro ahora yo lo pongo, Bielorruso, como ya es de costumbre, salió de la Torre Spasska y se dirigió ahora a la plaza para revisar las posiciones de las unidades. Mira la cantidad, mira la cantidad durante todo el año. Algunos están aquí por primera vez, de soldados, cadetes, la disciplina. Mira los carros, los Aurus, hermosos carros Aurus rusos. Este es el primer ministro de defensa que está entregando el mando al presidente de la República. Veteranos, por supuesto, todavía hay veteranos. Ahí está Nicolás Maduro. Se le dice que todo está preparado. Después, Vladimir Putin comienza su tradicional discurso que incluye un minuto de silencio. Vamos a verlo. Escuchemos. Hoy todos estamos unidos por sentimientos de alegría y tristeza, orgullo y gratitud. Sentimos admiración por la generación que aplastó al nazismo. A costa de millones de vidas, ganó la libertad y la paz para toda la humanidad. Preservamos fielmente la memoria de estos acontecimientos históricos y triunfales. Se declara un minuto de silencio. Un minuto de silencio en la memoria de los 27 millones, y no solo 27 millones, todas las personas que a nivel mundial murieron. De Rusia y escucharse las salvas de cañones, comienza el desfile militar. Están caminando por aquí las unidades y, como pueden ver, aquí por toda la Plaza Roja están instaladas las cámaras que muestran distintos ángulos precisamente de su caminata. Están aquí las fuerzas especiales, incluso las tropas del Ártico también, como destacaba Vladimir. Las tropas del Ártico. Aquellos militares que participaron en la operación especial militar. También se destacan los invitados. Esos son los que están en Ucrania. Aquí, pues desfilan más de 15 países y obviamente se sienten muy esto también es de haber llegado hasta aquí. Esto también es histórico. A una pausa vemos al presidente Xi Jinping, siempre tiene los ojos cerrados, no sé por qué. Más de 15 países desfilaron también aquí. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Uzbekistán, de Mongolia, de Tayikistán. China fue con delegación también aquí. Esto es impresionante. Yo que pude ver también el desfile del año pasado, el 79 aniversario, yo tengo que decir que es primera vez que veo que van delegaciones de otros países. Creo que anteriormente se daba también, pero ahora se está retomando con más fuerza. Este fue un evento espectacular. Seguimos viendo. Ahí están las banderas. China, este es China. Wow. Nicolás Maduro de nuevo. Mucho tiempo y ahora desfilan a la perfección. Vean. Mira los soldados, la caballería. Oh, qué hermosos caballos, ¿cierto?
Qué hermosos Esta caballos. quizás es una de las partes más... Oh, los T-34, los hermosos T-34. Esto no le gusta al bigotito. Ya. Con estos tanques acabaron con los nazis. Y es una parte histórica porque aquí podemos observar los tanques de las épocas antiguas, pero también la maquinaria más moderna. Y también destacar que su ruta no se limita solo a la Plaza Roja, sino que pasan por las calles principales de la capital, así que aquellos que viven cerca pues, estos tanques acercan a las espectaculares, calles ya la vida, loco. El ejército de Rusia, el más poderoso del mundo, sin lugar a dudas. Los delegados. Destacamos que no solo si no, pregunten los Oreshnik. Este es el de Turkmenistán. Oh, mira, estas son ojivas nucleares, señores. No las han querido usar, También que algunos de los tanques incluso participaron en la operación especial militar y han podido comprobar su eficacia. Ahora todos están tomando fotos de verdad porque es un verdadero... Este sí está bueno, esto sí está bueno aquí. Viene con camarita y todo arriba en el cañón. Ahí está explicándole el traductor. Oh, mira, este para drones. Uy, uy, estos negros como que no los ve nadie, Uy, los aviones, la fuerza aérea. Mira, estos motores ¡wow! ¿Qué cosa es esta? Increíble. Ese es un dron. Mira. ¡Qué tecnología! Vienen los aviones. Aviones militares, los cazas que están dibujando en el cielo la bandera rusa. La bandera de Rusia, los colores, el blanco, el azul y el rojo. Es increíble, el ejército más poderoso del mundo. Dios mío. Es tan poderoso que se está enfrentando en estos momentos a todos los países de Europa e incluso a Estados Unidos en las fronteras con Ucrania. Desfile militar, el desfile de la victoria, y así pues se marcan 80 años desde la victoria en la Gran Guerra Patria. Así es, espectacular. Mi corresponsal a nivel de terreno, Semyon Senderov. Esto es espectacular, es histórico, un momento de fiesta, un momento de celebración mundial que han tratado de empañar los medios occidentales, pero como puedes ver aquí en tu canal YouKnow, es un momento de alegría, un momento de celebración, y que a nivel mundial jamás vamos a olvidar cómo la valentía, el coraje y el arrojo del gran pueblo ruso acabó con el nazismo el 9 de mayo de 1945. Esto lo reconoció Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos en su momento, Winston Churchill, primer ministro británico de la época, y también el mariscal de Gaulle de Francia, que eran los aliados, ¿se acuerdan? Esos que entraron por Normandía, sí, pero entraron mucho después, el famoso día D, mucho después que Rusia acabó y izó la bandera soviética en el Reichstag de Berlín. Histórico, la verdad, por más que traten de ocultarla, no la podrán ocultar. 80 años, histórico, celebraciones en toda Rusia, no solamente en Moscú, desde Kamchatka hasta Kaliningrado, y por supuesto a nivel mundial también recordar esta fecha histórica. Y aquí en tu canal YouKnow hacemos un homenaje a algo que gracias a Dios se acabó, el nazifascismo, pero hoy está tratando de volver. Y parece que la semilla de eso todavía no se ha terminado de exterminar. Ojalá que se logre y que todos creemos conciencia para que nunca más vuelva a existir una guerra tan horrible como la de la Segunda Guerra Mundial. YouKnow.